Bienvenido a todos. Hoy día es nuestro cuarto seminario online del Almond Sudamérica. Soy José Manuel Zavala, responsable para la zona. Antes de empezar, como siempre, importante, quiero dar las gracias para toda la gente, las personas que nos han ayudado a la convocatoria de ese masivo evento. Primero, quiero agradecer a la gente de Cork, Perú, por su apoyo. También a Jomi en Uruguay y en particular a Sergio José. Quiero agradecer y especialmente a Lucindo Copa, que junto con Biotexul, un nuevo partner para trabajar con nosotros en Brasil. También quiero agradecer al equipo de la Alferm en Argentina y a la Alman Chile. Obviamente que un saludo muy especial a la Asociación de Enólogos Agrónomos de Chile, que como siempre han sido un gran aporte para lograr la convocatoria que tenemos hoy día. A ver, al igual que el seminario anterior, animado por Sergio Prieto, hoy día tenemos de nuevo un seminario en el campo. Es importante pensar que el trabajo de viñedo es fundamental para lo que después queremos trabajar dentro de la bodega. Todos los trabajos de viñedo tienen un solo propósito y ese propósito es llegar con la mejor uva para la elaboración del mejor vino. Y ese punto culmina con la cosecha. Son entre 7 y 8 meses de trabajo que la gente de campo va a tener que realizar para lograr la mejor uva y lograr conseguir el mejor momento de cosecha. La variabilidad de las condiciones, que son las cepas, los suelos, las conducciones, hacen que ese trabajo de la conducción y el manejo del viñedo es un trabajo muy importante, pero también complejo. Además, esos últimos años, con el cambio climático, con esas temperaturas altas que hemos vivido o en algunos casos esas faltas de agua, y últimamente las condiciones sanitarias vienen a complejizar las tomas de decisión que van a tener que llevar a cabo los agrónomos y los responsables de campo. Así que en esta presentación queremos abordar el cómo optimizar el momento de cosecha, siempre teniendo en mente una buena madurez, una madurez óptima, que siempre va a ser la prioridad de lo que queremos lograr. Hoy día estamos con Javier Tellez. Javier es ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier es director de la investigación y desarrollo de nuestro proyecto L'Alvigne. Y Javier va a hacer la presentación ahora. Antes de darle la palabra a Javier, quiero recordar a los asistentes que en la parte derecha alta de su pantalla hay una flecha que les permite abrir un menú, el cual les da la opción en la parte baja del chat y de las preguntas, poder hacer preguntas tanto a nuestro equipo de back office si hay algún tema respecto de la plataforma del sonido, de la imagen, o también hacer directamente preguntas a Javier, las cuales contestaremos al final. La presentación debería durar unos 45 minutos, lo que nos da unos 10 a 15 minutos después para poder intercambiar y responder a las preguntas. También notarán en esa pequeña parte que pueden abrir en ese menú que hay documentos. Hay a su disposición hoy día 3 documentos sobre lo que vamos a presentar, uno de los cuales es un artículo recién publicado sobre el efecto de los productos L'Alvigne frente a las piracinas. Bueno, sin más, te dejo la palabra, Javier, y nosotros nos vemos después para las preguntas.
Perfecto, pues muchas gracias, José Manuel, por tu introducción. Buenos días a todos, tardes aquí en España. Espero que os encontréis todos perfectamente. La verdad que para mí es un placer poder estar hoy con todos vosotros, aunque sea de forma virtual. Y bueno, sumarme al agradecimiento que ha hecho José Manuel por todos los que han estado involucrados en la organización de este evento. Y bueno, como acaba de comentar José Manuel, pues bueno, vamos a hablar de viticultura, de uvas, y vamos a hablar de cómo podemos tratar de ampliar el momento óptimo de la cosecha, y lo vamos a hacer pues mejorando la madurez de la uva, ¿no? Y en realidad, metiéndonos ya con la presentación, y jugando un poco con las palabras del título del seminario de hoy, podemos decir que este título principalmente viene a lanzar una pregunta, que es ¿cómo podemos ampliar el momento óptimo de vendimia? Y si tuviéramos que responder en pocas palabras, pues podríamos decir que para ello habría que optimizar la maduración de la uva, ¿no? Maximizar esa maduración de la uva. Y bueno, vamos durante esta presentación a dar algunas indicaciones para tratar de responder a esta pregunta. La verdad que es una pregunta, pues bueno, que nos podríamos tirar todo el día hablando del tema y nos faltarían horas seguramente, porque no es fácil, ¿no? Y porque digamos que se puede responder diciendo aquello de que depende, ya que no vamos a encontrar un criterio único, un indicador único que sirva para todas las variedades, para todas las zonas, ni tampoco para los distintos estilos de vino. Pero bueno, vamos a tratar, como digo, de dar algunas pistas que espero puedan seros de utilidad. Entonces, bueno, si tratamos de responder a esta pregunta de cómo ampliar o cómo tratar de mejorar o maximizar ese momento óptimo de vendimia, vamos a tratar de responder a través de estos puntos que indico en esta diapositiva. Vamos a hablar muy rápidamente de la definición de madurez. Hablamos de maduración de la uva, pero debemos ser conscientes de que podemos hablar de distintas madureces en la uva. Vamos a ver distintos medidores que nos permiten establecer esa madurez. Veremos algunos parámetros clásicos, algunos ratios que nos ayuden a definir el momento óptimo de vendimia, nos ayuden a tomar la decisión de cuándo puede ser más interesante llevar a cabo esa vendimia. Y al final veremos técnicas para ampliar el momento óptimo de vendimia. Esas técnicas las vamos a separar un poco en zonas frías y cálidas, porque en ocasiones los objetivos son distintos. Y al final de la presentación, pues hablaremos del albiñe, que son, como decía José Manuel, los productos del alemán Enología para el viñedo, que precisamente pues, fueron concebidos como una herramienta para ayudar en este objetivo. Más allá de la madurez fenólica o fisiológica, ya sabéis que esta viene definida por el momento en que las semillas son viables para germinar, lo que ocurrirá justo antes de iniciar el embero. Como digo, más allá de estas madureces, pienso que debería ser esta madurez enológica, es decir, la madurez que va a definir el estilo de vino para una determinada variedad con las características de la zona donde se cultiva, el que defina cuál debe ser el momento óptimo de vendimia. ¿Cuál debe ser el punto óptimo para ese estilo de vino definido previamente? Las otras madureces, ya sea la tecnológica, la de aromas, la de polifenoles, deben estar ligadas a ese estilo de vino. Pues bueno, ya veis, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero a la hora de llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica, pues ya se complica un poco más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay distintas consideraciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que son múltiples los factores que van a influir en esta madurez óptima, ya que la síntesis y evolución de los distintos componentes, por lo general, no van a estar relacionados entre ellos. Son procesos independientes en la planta y en la valla, y por esto su maduración va a ser distinta y es importante conocer todas ellas para establecer lo que hemos llamado la madurez óptima, puesto que todos estos componentes de la uva van a influir de una manera importante en la calidad final del vino. Aquí, bueno, pues vemos más consideraciones a tener en cuenta para establecer estos medidores de madurez.
Evidentemente es imposible medirlo todo, ¿no? Bueno, no vamos a decir imposible, pero sí que es muy complicado por la necesidad de personal, el equipamiento, para hacerlo viable a un nivel práctico. Entonces tendremos que elegir aquellos parámetros, aquellos medidores que nos vayan a resultar eficaces en nuestro viñedo para nuestras variedades. Para tratar de validar estos medidores es vital que los correlacionemos con la calidad final de los vinos. Es decir, que seamos capaces de establecer esa trazabilidad desde la uva, su composición y la calidad final del vino resultante. Para esto, por supuesto, el histórico que tengamos de las parcelas, la experiencia propia, pues va a ser un factor crítico para establecer ese momento óptimo. Y para establecer los medidores de forma adecuada, debemos saber cuáles son los procesos que ocurren en la uva durante la maduración. Y podemos hablar de estos 6 procesos que veis en la diapositiva, que están referidos a los compuestos que esencialmente van a establecer la base de la composición del vino. Habrá una absorción de la sacarosa producida en las hojas y que entrará en la baya vía floema, donde se dividirá para su almacenamiento en glucosa y fructosa. De hecho, este ratio glucosa-fructosa puede darnos una idea de la madurez, puesto que al inicio de la maduración el nivel de glucosa será considerablemente más alto en el nivel de glucosa que el de fructosa. Durante la maduración el ratio se igualará, mientras que en la fruta sobremadura el metabolismo va a favorecer la formación de fructosa. Otro mecanismo es la dilución del ácido tartárico, sintetizado a partir del ácido ascórbico antes del envero, y aunque su paso por valla se mantendrá bastante estable si habrá una dilución con el aumento del peso de valla. El metabolismo también del ácido málico, que desciende su concentración por dilución y por respiración. Otros mecanismos como es la acumulación de aminoácidos, particularmente arginina y prolina, unido a un descenso del amonio. También una disminución general en la síntesis de polifenoles, pero habrá una acumulación de taninos condensados en ollejo y semillas, y también habrá una acumulación de otros fenoles como flavanoles, antocianos en variedades tintas y leucoantocianos en variedades blancas en la piel de la uva. Y también pues, sucederán, como no, cambios en la concentración y diversidad de los precursores aromáticos y de los compuestos volátiles. Aquí queremos lanzaros un sondeo y la pregunta es esta que veis aquí: ¿qué parámetros analizáis para decidir el momento de vendimia? Os mostrarán distintas opciones. Elegir el parámetro que consideréis es más decisivo para vosotros a la hora de tomar la decisión de cuándo vendimiar. Aquí me permito comentarles que si no logran responder a la pregunta porque el sistema no les permite tiquear la respuesta, les recomiendo salir de pantalla completa para responder y después volver a pantalla completa. Qué bueno que estemos haciendo la presentación de mañana. Veo que las respuestas van muy rápido y que hay una gran participación. Ahora, José Manuel, por favor, me las comentas porque yo no veo las respuestas. Sí. Voy a esperar un poquito más. Perfecto. Les damos unos 10 segundos más. Tenemos casi el 70% de la asistencia que ha votado. Vamos a cerrar la encuesta, Javier. A ver, la pregunta fue ¿cómo defines la fecha de cosecha? El 47% de las respuestas es sobre degustación de valla, el 36% es por el seguimiento del ratio azúcar y acidez total. Hay un 10% que utiliza equipos de seguimiento de maduración y hay un 7% que contesta medir la madurez fenólica de las bayas, de las uvas. Pues muy interesante las respuestas. La verdad que mi experiencia por los visitas que he hecho en bodegas en
en Sudamérica, la impresión que tengo es que realmente la cata de uvas es más, o prevalece más que en otras zonas vitivinícolas del mundo a la hora de decidir el momento de vendimia. Y para mí eso es algo pues muy positivo, ¿no? Bien, pues vamos a seguir, si os parece, con la presentación. Bueno, nosotros hemos dado unas pocas opciones, pero aquí tenéis un listado propuesto por este autor de qué parámetros son importantes o se podrían incluir para establecer la madurez óptima y que perfectamente nos pueden servir de guía para conocer si la gestión que estamos haciendo en el viñedo nos va a permitir o no ampliar el momento óptimo de vendimia. Lógicamente no vamos a poder hablar hoy de todos ellos, no tenemos tiempo, pero sí he señalado algunos con el asterisco rojo que creo que son sencillos de seguir y que nos pueden servir para ayudarnos a tomar la decisión del momento de vendimia. Por supuesto, incluiría en esta evaluación para establecer esa madurez óptima la cata de uvas, como hemos dicho, y no simplemente catar la uva en los momentos próximos a la vendimia, sino estudiar la evolución de las distintas partes de la valla, porque eso nos puede resultar de gran ayuda, nos va a permitir evaluar el dulzor, la acidez, el nivel de madurez de los taninos del ollejo, la madurez de las semillas. Es cierto que se requiere cierta experiencia para ser capaz posteriormente de convertir estos valores, estas puntuaciones que iremos obteniendo en la ficha de cata de uvas, en valores y calidades del vino que posteriormente voy a obtener, ¿no? Pero si hacemos este nexo, pues creo que va a ser una herramienta enorme, muy importante para definir el momento de vendimia de acuerdo al estilo de vino que quiero, ¿no? Otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta, además de la cata, pues es la heterogeneidad y la importancia del muestreo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sobre estos dos temas también podríamos hablar bastante. Este año deciros que, por ejemplo, en España hay una heterogeneidad bastante grande, ya desde la brotación se ha trasladado también, como no, a la maduración. Hemos visto racimos con diferencias dentro de una misma planta de 2 semanas de desarrollo, y esto pues sin duda va a tener un impacto ahora en la vendimia y va a tener un impacto sobre la calidad del vino, ¿no? Y va a ser complicado elegir un momento óptimo para la vendimia, puesto que tendremos que llegar a un equilibrio entre fruta verde, fruta sobremadura, y esto pues al final va a ser negativo para la calidad de los vinos resultantes. Y buscando información acerca de esto de la heterogeneidad y algunos valores de desviación respecto a los muestreos, por la propia técnica del muestreo y por la heterogeneidad, pues he encontrado en algunas publicaciones, por ejemplo, que el Brix puede tener variaciones entre un 4 y 5%, el pH entre un 3 y un 4%, la acidez entre un 10 y un 12%, el peso de la valla entre un 6 y un 20% o el color entre un 13 y un 18%. ¿No? Esto sucede porque hay diferencias importantes en cuanto a la maduración de las bayas dentro del racimo, entre racimos de una misma planta y entre plantas de una misma parcela, ¿no? Por tanto, toda la gestión que realicemos para disminuir esas diferencias, esa heterogeneidad, va a ser muy importante para acertar en el momento óptimo de vendimia y en mejorar la calidad del vino final. Entonces, como digo, homogeneizar desde la brotación, el crecimiento de los pámpanos, crecimiento y maduración de la uva, va a ser crítico para optimizar la decisión de vendimia. Por eso creemos que el albiñe va a ayudarnos a reducir esa heterogeneidad y va a ser, por tanto, de gran utilidad para mejorar la calidad final. Y también, como pongo aquí, pues la importancia del muestreo, porque todo lo que digamos no va a valer de nada si no conseguimos realizar un muestreo que sea representativo de lo que hay en la parcela y que luego no nos llevemos sorpresas cuando nos entra la uva en la bodega, homogenizamos el depósito, medimos y vemos que no tiene nada que ver con lo que hemos obtenido a partir de las muestras en campo, ¿no? Esto, bueno, todo este tema del muestreo, como digo, también nos daría para otro seminario. Y bueno, si entramos en la parte de medidores, vamos a empezar por algunos ratios. Por ejemplo, este primero que calcula, se calcula multiplicando el Brix por 10 y dividiéndolo por la acidez total en tartárico. Seguramente sea el ratio que más ha utilizado, creo que ha dicho un 37% en el sondeo que hemos realizado. Y veis que hay algunos autores que nos dan una serie de valores indicativos según el tipo de vino que queremos elaborar, ¿no? Otro ratio menos utilizado es multiplicar el Brix por el cuadrado del pH, y también nos dan valores de referencia. Bueno, estos valores de referencia que encontramos en la bibliografía
seguramente muchas de vuestras zonas no serán muy válidos, ¿vale? Van a estar fuera de este rango, pero son ratios que si los particularizamos para nuestras zonas y variedades nos pueden servir para de una forma sencilla tener una buena idea, ¿no? Y tener una idea de cuál puede ser ese momento óptimo. Como digo, no comparamos con valores de la bibliografía en muchos casos, pero sí establecer un histórico de mis parcelas con estos índices sencillos y que nos pueden valer si especialmente lo unimos, como hemos dicho antes, con la calidad del estilo de vino que quiero elaborar a partir de estas parcelas. Otro medidor es conocer cómo es la evolución de la acumulación de azúcar en la valla. Aquí tenéis un ejemplo descrito por Alain Deloire en uno de sus artículos. Es un cálculo sencillo, simplemente necesitamos conocer el Brix y el volumen de mosto y nos propone este cálculo. Si tenemos el Brix de la muestra de uvas, lo llevamos a grado alcohólico probable, lo multiplicamos por 17 gramos de azúcar, que es la conversión para tener un grado de alcohol. Este dato lo transformamos en miligramos por mililitro y a través del volumen en mililitros obtenido del volumen de la valla, pues conseguimos este valor de azúcar por valla. A partir de estos datos que voy obteniendo, me creo esta curva. ¿Vale? Esta curva está hecha durante 5 años, después de ensayos en más de 20 variedades, en Francia, España, Argentina, Chile, Sudáfrica, y bueno, pues nos comentan que hay que identificar este día cero, punto en el que comienza ya este plató, y que empieza en el momento en que ya la acumulación de azúcar por valla y día es menor o igual a 3 miligramos. Y una vez que identifico este punto cero, pues los días que transcurran desde este punto cero hasta vendimia nos van a marcar para una determinada variedad el nivel de madurez. Vemos esto con un ejemplo. Esto es un método propuesto para variedades distintas, ¿vale? Y esto es un ejemplo con un Cabernet Sauvignon. Y aquí nos dicen, pues bueno, que el perfil de la fruta fresca, el óptimo, lo determinan entre 20 y 25 días después de este día cero. Y mientras que si buscamos un perfil de fruta más madura, pues se alcanza entre 40 y 45 días después de ese día cero en que comienza este plato que nos comentan, ¿no? Notar aquí, por ejemplo, que desde este día cero pues sigue la acumulación de azúcar por valla y, por tanto, seguramente pues también haya una entrada de agua a través del floema y, por tanto, el peso máximo de valla pues seguramente lo tengamos en torno a aquí 15-20 días. Y este parámetro es muy sencillo de analizar también y luego hablaremos un poco más en detalle sobre el peso de valla. Pues puede ser muy interesante introducirlo en este método también para darnos esa idea y saber cuándo pues entramos en estos ratios de fruta más fresca o fruta más madura. Evidentemente, como hemos dicho antes, pues siempre adaptándolo a la variedad y a nuestra zona, ¿no? Vamos a pasar a otro medidor, que es el color rojo, es decir, la acumulación de antocianos en la uva. Aquí vemos la curva característica de acumulación de antocianos durante la maduración, a partir del embero, el tiempo en semanas. Y, bueno, pues por ejemplo, hay investigadores del INTA de Argentina que nos dicen que el momento óptimo, cuando lo que queremos son vinos con alta concentración, capacidad de crianzas largas, pues es una semana después del máximo de antocianos, ¿no? Es una referencia. Hay que tener en cuenta que el rango óptimo de temperatura para la síntesis de estos antocianos es entre 17 y 26, por tanto, en muchas de vuestras condiciones podemos tener problemas porque las temperaturas van a ser más altas, ¿vale? Y a partir de 35 grados, por ejemplo, se sabe que hay muchas variedades que empieza la degradación de estos antocianos, ¿no? Aquí tenéis también otros factores que pueden afectar negativamente al color, también la presencia de ovidio va a degradar antocianos en la uva y, bueno, debido a las condiciones y que se están complicando más a raíz del cambio climático, pues la verdad es que cada vez el problema del color es más acuciante y también la estabilidad del color de los vinos. Aquí tenéis en relación con esto, pues resultados de una tesis doctoral realizada sobre Cabernet Sauvignon en Sudáfrica por la Universidad de Stellenbosch.
y en esta tesis lo que han utilizado es un importante número de medidores durante la maduración para estimar cuál de ellos podría relacionarse mejor con la calidad del vino final. Y evidentemente, aunque dicen que ningún parámetro por sí solo puede valer para todos los viñedos y zonas, como ya hemos dicho, ellos han visto que la máxima concentración de antocianos sí que dio una indicación del momento óptimo de cosecha. Y ellos concluyen que entre todos los medidores vieron que el indicador que mejor se relacionó con los vinos mejor valorados en cata fue el máximo de antocianos. Y comentan que, bueno, que existe una ventana en torno a este máximo de antocianos en uva donde se pueden obtener vinos de diferentes estilos con elevada calidad. Otro indicador sencillo es observar el nivel de deshidratación de las bayas. Se conoce que hay algunos parámetros físicos de la uva que tienen una relación directa con su maduración, como es el peso, la firmeza y la elasticidad del peso. Ya conocemos la curva típica de evolución del peso de baya, mientras que la firmeza y la elasticidad van a ir disminuyendo durante la maduración. Este ablandamiento, que se debe, como veis aquí, a la despolimerización de la pectina y el siloglucano de las paredes celulares, pues comienza a producirse a partir del embero y va a coincidir también con la detención del flujo silemático a las bayas. Daros algún dato, como que la disminución del peso de las bayas está más relacionada con el tiempo desde floración que con el Brix. Y como siempre, pues bueno, que va a depender esa tasa de disminución del peso de las bayas pues en función de la región, las condiciones climáticas, incluso entre plantas de la misma parcela, ¿no? Entonces recordamos aquí de nuevo el concepto de la heterogeneidad. ¿Y por qué es importante fijarnos en el peso de baya en este proceso de deshidratación? Aparte del ejemplo que hemos visto ya donde la publicación de Alain Deloire, pero también este proceso de deshidratación puede servirnos como guía del momento óptimo de vendimia. Como veis en las distintas fases durante el proceso de maduración, en el momento que empieza la deshidratación se reduce considerablemente la síntesis de compuestos interesantes de la baya y comienza su deterioro. Pues fijaros también lo que nos dicen algunos investigadores del INTA, que cuando la uva empieza a perder agua y pasificarse, a partir de ese momento cesa la síntesis de compuestos enológicamente deseables. Va a comenzar, por tanto, la degradación de compuestos aromáticos y fenólicos, y fijaros que de hecho hay muchos autores que lógicamente mencionan que el momento de la cosecha debe ser anterior a este momento de inicio de deshidratación, puesto que se estará produciendo el deterioro de los caracteres o componentes deseables del fruto. Es cierto que en la mayoría de los casos la vendimia no coincide con el peso máximo de baya. Y aquí, lógicamente, estamos perdiendo rendimiento y hay distintos estudios que hablan de pérdidas, en la mayoría de los casos, entre un 5 y un 10%. Pero además, fijaros que la tasa máxima de producción de compuestos de aroma-sabor se produce aproximadamente en ese momento en que la baya deja de importar agua de enfloema o poco después. Por tanto, cuando alcanzamos o estamos cerca de ese peso máximo de baya. Entonces, de nuevo, este peso máximo de baya puede servirnos para conocer cuando estamos en niveles máximos de compuestos de aroma, sabor en las bayas y en función del tipo de vino que queremos, pues nos puede también servir como un indicador del momento de vendimia, ¿no? Y especialmente interesante en uva blanca, donde lo que solemos buscar es precisamente este máximo de aromas, de sabor. Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. Por tanto, la deshidratación de la uva es un factor importante que va a impactar de forma significativa en el rendimiento y también en el estilo de vino. Bueno, hasta aquí esta parte de medidores. Vamos a hablar ahora de qué factores podemos gestionar en nuestro viñedo para ampliar el momento óptimo de vendimia. Os traigo aquí una cita de un autor que me gusta mucho, que decía: es común encontrar que los vinos de mayor calidad de una variedad particular dentro de una región designada se elaboran a partir de frutas que alcanzan antes su madurez prevista. Es decir, una vez definido tu óptimo de madurez, cuanto antes lo alcances, mejor, ¿vale? Evidentemente, siempre tenemos que tener en cuenta pues, todos estos componentes que estamos viendo que van a influir,
pero cuanto antes alcancemos ese óptimo, mejor. Y aquí hay una lista pues, de características que van a influir en la maduración, ¿no? Como veis, bueno, pues algunas dependerán del clima, otras las decidiremos en el momento de plantación, pero otras podemos gestionarlas y van a depender, por tanto, de las decisiones que tomemos año a año. Entonces, según esto, ¿qué factores que nosotros vamos a poder gestionar eso año a año en nuestro viñedo van a ser los más importantes? Bueno, pues yo he seleccionado estos tres. Iluminación, temperatura, que son factores que en campo por lo general no vamos a poder separar, pero bueno, en distintos ensayos sí que se han aislado para ver la influencia de cada uno de ellos por separado. Otro es la disponibilidad hídrica y un tercero es la carga de cosecha, como la relación entre la superficie foliar y los kilos de uva. Y en base a estos tres factores se van a situar la mayoría de técnicas para tratar de optimizar el momento de vendimia. Luego estas técnicas las vamos a separar entre zonas frías y cálidas. ¿Por qué? Pues muchas veces porque los objetivos de estas técnicas van a ser diferentes, ¿no? En las zonas frías se va a tratar de adelantar el momento óptimo, ¿vale? Porque si este se retrasa, pues podemos meternos en problemas por lluvias, frío, lo que va a llevar más presión de enfermedades y por tanto conviene adelantar el momento óptimo. En las zonas cálidas veis que pongo un asterisco porque se tratará de retrasar el momento óptimo, pero lo que interesa retrasar realmente es la acumulación de azúcar, la degradación de ácidos, pero muchas veces realmente para equilibrar composición de la uva lo que tendremos que tratar normalmente va a ser de adelantar la acumulación de otros compuestos como son los compuestos fenólicos y aromáticos para que estén en mejor equilibrio con azúcares y ácidos. Bueno, pues dentro de estas técnicas, cuando hablamos en las más habituales en zonas frías, pues evidentemente hablamos de deshojados, aclareos, que son muy utilizadas. Sobre el riego, bueno, que estemos en una zona fría no quiere decir que sea lluviosa, pero sí es cierto que los requerimientos de agua pues van a ser menores por una menor demanda atmosférica y hablaremos un poco más de este punto en la parte de zonas cálidas, pero bueno, van a ser conceptos que también se puedan aplicar a estas zonas más frías. Y en cuanto a deshojados y aclareos, pues bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que se quiere conseguir con estos aclareos y deshojados, que se incremente la acumulación de azúcar y si esta sea más rápida, disminuir la acidez, incrementar los polifenoles, pero estas técnicas, como podéis ver, llevan pérdida de rendimiento y solo en el caso del deshojado tardío no son significativas, pero sí en las otras alternativas respecto al control. Evidentemente, también estas técnicas van a rebajar la presión de enfermedades fúngicas, que suelen ser un problema en estas zonas, especialmente si no conseguimos adelantar el momento de vendimia. Y en zonas cálidas, bueno, y también en otras zonas que quizá no puedan catalogarse como cálidas, pero bueno, como consecuencia de esto que estamos hablando, el cambio climático, se está viendo que los periodos de maduración cada vez son en épocas del año donde las temperaturas son más cálidas. Y esto lo que está llevando es pues, a que hay una mayor degradación de ácidos durante la noche, una mayor acumulación de azúcar por el día, lo que resulta en mostos pues, con bajos contenidos en antocianos, menor acidez, y esto pues, va a producir vinos pues, más desequilibrados, con falta de color, menos frescura y por tanto de menor calidad. Además del problema de la deshidratación que ya hemos comentado. Y para tratar de paliar pues estos efectos, se están estudiando diversas técnicas, algunas que las podemos llamar como más convencionales y otras, pues bueno, que yo las he denominado como más drásticas. Y dentro de estas técnicas drásticas, pues presentaros algunas de ellas. Hablamos, por ejemplo, de varias técnicas que nos hablan de retrasos de 15-20 días en la maduración, que hablamos de retrasos de maduración tecnológica principalmente y normalmente referidas a acumulación de azúcar, ¿vale? Como indicador crítico. Entonces, pues bueno, hablamos de retrasar poda de invierno, que esta es una técnica que ya se conoce, pero digamos que en este caso es llevarla a términos más extremos. Es retrasar la poda cuando ya hay yemas que están brotando
Esto, lógicamente, conlleva la pérdida de reservas de la planta y, bueno, pues luego hay un tema logístico, ¿no? Principalmente en fincas grandes donde bueno, pues tienes que ejecutar la poda en periodos de tiempo muy cortos, lo que hace muchas veces o cuentas con un personal muy importante o es realmente complicado, ¿no? Y en este caso, pues bueno, nos hablaba el autor de retrasos de 15 días. Otra técnica también es el despunte trascuajado, cuando tenemos vallas de 3-4 milímetros. Aquí nos dicen que llegamos a un retraso al embero de 20 días. Y en cosecha pues vamos a obtener una mejora en el ratio de antocianos a azúcar. Otra técnica es la poda mínima, donde algunos estudios han demostrado que, bueno, en primer lugar, que se incrementa el rendimiento, y en este estudio nos hablaban de hasta un 56%, y por ejemplo, en los años 2014 y 2015 demostraron que la poda mínima retrasó la madurez de la uva. Por ejemplo, los 22 Brix se alcanzaron 17 días más tarde. Luego otra técnica, de estas que hemos denominado drásticas, un ensayo llevado a cabo por el equipo de Martínez de Toda, que es el catedrático en la Universidad de Rioja, aquí en España, y que consiste en cortar o despuntar entre el segundo y tercer nudo y posteriormente eliminar todos los brotes laterales que vayan apareciendo. Esto lo han aplicado en distintos momentos del ciclo. Aquí veis desde racimos separados hasta tamaño guisante. Y bueno, pues nos hablan en esta publicación que han obtenido, pues lógicamente, en las vides que han sido forzadas con este tratamiento, vallas más pequeñas, con un pH más bajo, con una mayor acidez y una concentración de antocianos más alta, en comparación pues, con las vides no forzadas. Lógicamente la concentración de antocianos es mayor porque estamos hablando de uvas a un tamaño más pequeño. No es que se sinteticen más antocianos por unidad de piel en la uva, pero sí hay una mayor concentración por el ratio de ollejo a valla, ¿no? Y bueno, pues de momento estos son investigaciones que siguen su curso, puesto que el autor nos comenta que no se conocen efectos a largo plazo de esta técnica. También otra de estas técnicas drásticas, pues hay diversas en las publicaciones hablando de este tipo de técnicas, cada vez más. Y, por ejemplo, comentaros este ensayo llevado a cabo por Paliotti y colaboradores en 2012. En realidad se llevó a cabo durante 2 campañas, 2011 y 2012, y se trata de realizar un deshojado después del embero cuando la concentración de azúcar está entre 16 y 17 Brix. Y se trata de eliminar los 50 centímetros de hojas que hay por encima de los racimos. Es decir, mediante una deshojadora eliminan los 50 centímetros de hojas que hay por encima de esa zona de racimos. Por tanto, dejan hojas en la zona de racimos y en la zona apical de los brotes. Una de las ventajas que comentan los autores es que al ser mecánica, mediante deshojadora, pues la técnica es mucho más económica que algunas de las que hemos hablado anteriormente, y nos dicen que se consiguen pues retrasos en maduración de 2 semanas con reducciones de 1,2 Brix, ¿no? Entonces, bueno, pues distintas técnicas. Aquí nos comenta que no hay diferencias en cuanto a compuestos fenólicos ni color, y tampoco hay un impacto en la acumulación de reservas en las varas o en las raíces, ¿no? Bueno, como digo, diversas técnicas y realmente por qué se están proponiendo estas técnicas que, bueno, que ya se han denominado drásticas, pero por qué también se llevan a cabo otras técnicas en estas zonas cálidas. Y bueno, pues en realidad es importante por esto que he traído aquí, que también es una cita de Martínez de Toda, donde nos dice que el gran desacoplamiento que existe en las zonas cálidas entre la acumulación de azúcar y la acumulación de antocianos. Y esto también es algo que sucede cuando hablamos de compuestos aromáticos. Y bien, en base a estos factores que hemos definido como los más importantes y los que podemos intervenir, en climas cálidos hay que decir que la gestión de la vegetación de la canopia para reducir iluminación y temperatura en zona de racimos va a resultar clave para poder ampliar el momento de vendimia. Entonces, bueno, en general
hablamos de que no realizaremos deshojados, pero es cierto que puede haber situaciones o tipos de deshojados que podrían tenerse en cuenta. Por ejemplo, pues dependiendo de la orientación de las filas, el deshojado de la cara de sol de mañana para equilibrar la maduración con el otro lado de la espaldera, o deshojados interiores de hojas secas no iluminadas que hacen que el sistema sea menos poroso y hace que aumente la temperatura en la zona de racimos. Esto pues, puede ser muy importante para reducir la temperatura de la zona de racimos. Fijaros que hay estudios que nos hablan que 32 grados centígrados en la zona, o sea, 32 grados centígrados en aire se traduce en 47 grados centígrados en el interior del racimo. Por tanto, la porosidad, y aquí hablo de sistemas tipo Sproul, que favorecen esa porosidad de la zona de racimos, pues pueden ser muy interesantes. También, por supuesto, es fundamental la relación entre vigor y rendimiento. La gestión, como digo, de la canopia, no recoger excesivamente la vegetación, dejar que caiga hacia la calle para sombrear, especialmente en la cara del sol de tarde de la espaldera. Por supuesto, regular la carga dejada en la poda de invierno y si la ajustamos durante la poda en verde, la poda de primavera. Y bueno, aquí os traigo algunos índices que nos pueden permitir, pues normalmente gracias al aclareo también, valores para lograr una maduración más equilibrada, ¿no? Aparte, como hemos dicho también antes, de mejorar la sanidad y la posibilidad de reducir tratamientos. En cuanto a la disponibilidad hídrica, que es otro de los factores sobre el que claramente podemos intervenir, pues lo que es fundamental aquí es mantener las hojas activas, que las hojas mantengan verdes, que estén funcionando, sin senescencias tempranas. Y habrá que tener en cuenta, por supuesto, la evapotranspiración para calcular las dosis de riego. Es fundamental bueno, que las hojas abran esos estomas para el intercambio gaseoso con el fin de mantener el nivel de fotosíntesis. Lógicamente, esto va a conllevar pérdidas por transpiración que hay que reponer para que la planta siga funcionando. Y si no hay disponibilidad, pues como hemos hablado, pues tratar de regular la carga para equilibrar la composición. Y bueno, aquí os traigo un ejemplo, una publicación de cómo déficits de agua influyen en la concentración de azúcar y cómo la influencia también dependió no solo de aplicar o no aplicar el déficit de agua, sino de cuándo se aplica este déficit, ¿no? Y aquí veis comparativas de déficit de riego tempranos, humedad, temperatura, déficits más tardíos, aplicados a partir del ambero, frente a un control sin déficit de riego. Entonces, bueno, pues aquí el autor nos dice que la acumulación de azúcar fue más rápida en el tratamiento con un déficit temprano en riego que lo fue en el control o en el déficit tardío. El déficit tardío que se empieza a aplicar a partir de envero, que aquí ocurre durante esta zona gris, entre 63 y 82 días después de floración. Y después ya del envero, cuando ya empieza también el déficit hídrico más tardío, pues fue este tratamiento el que más rápido acumula los Brix. Y de hecho al final, en el momento de vendimia, los Brix fueron 21,1 para el control, 22,4 para el déficit de riego temprano y 25 Brix para el régimen del déficit de riego tardío. Por tanto, la disponibilidad hídrica va a afectar de forma muy importante en el momento de la vendimia y cómo el momento en el que se produzca ese déficit también va a ser muy importante y va a influir de gran forma. Mostraros en esta diapositiva algunas indicaciones que nos da por Marcus Keller, que es uno de los principales investigadores a nivel mundial acerca de cómo la disponibilidad hídrica afecta el comportamiento de la planta y el desarrollo de las bayas. Y nos dice que más agua antes del envero aumenta el tamaño de valla, pero que es difícil manipular el peso de la valla después del envero, ya que más agua después de envero disminuye la deshidratación, pero no tiene apenas impacto en el tamaño de la valla. Y, lógicamente, el déficit de agua conlleva un cierre de estomas, lo que conlleva una menor fotosíntesis y una menos acumulación de azúcar o menos azúcar disponible para la fruta. También pues, nos dice que más agua pues, debe retrasar la maduración, ¿no? Como hemos visto también en el ejemplo anterior.
Y dentro de las técnicas que tenemos para ampliar el momento óptimo de vendimia, ya hemos hablado de esas técnicas más drásticas, más convencionales, y bueno, nosotros queremos presentaros una herramienta que tiene importantes ventajas, tanto para zonas cálidas como para zonas frías, que es la albiñe. Entonces, en las próximas diapositivas vamos a definir muy brevemente qué es la albiñe, de qué productos estamos hablando y precisamente cuáles son esos beneficios para la calidad de la uva, y veremos por qué estos beneficios van a permitir que la albiñe sea, como digo, una herramienta útil, una técnica útil para ampliar el momento óptimo de vendimia. Bueno, ¿qué es la albiñe? Para los que no lo conozcáis, la albiñe pues, son productos en base a fragmentos específicos de derivados de levadura, es decir, hablamos de levadura inactiva, no viva, que van a aplicarse mediante pulverización foliar al inicio de la fase de maduración, es decir, al inicio del envero. ¿Qué vamos a conseguir? Pues un envero más uniforme, es decir, vamos ya a trabajar en reducir esa heterogeneidad desde el inicio de la maduración, por tanto una maduración más homogénea y acumulación de ciertos compuestos que van a mejorar la calidad de la uva y por tanto el vino final resultante. Y por supuesto hablamos de productos 100% naturales. Los productos son la Albiñe Aroma y la Albiñe Mature. Os explicaremos ahora por qué pensamos que son herramientas realmente útiles para optimizar la madurez de la uva, para maximizar esa maduración y cómo hemos visto, esto nos va a permitir ampliar el momento óptimo de vendimia. Los vamos a presentar muy rápido. En primer lugar, la Albiñe Mature, que va a incrementar y adelantar la madurez fenólica. Ya hemos visto el impacto que esto puede tener en equilibrar la composición de la valla. Aquí tenéis el protocolo de aplicación. Cada tratamiento consiste en 2 aplicaciones, una primera al inicio del envero, 1 kilo por hectárea, y otra segunda entre 7 y 14 días después con 1 kilo por hectárea. Es producto para aplicar de forma foliar, mojar bien toda la canopia, evitando, por supuesto, pérdidas por goteo. ¿Y cuáles son los beneficios del Albiñe Mature? Bueno, en primer lugar, deciros que el Albiñe Mature conseguirá un incremento del grosor de la piel de la uva, y esto va a ser seguramente la característica más importante, puesto que el resto de ventajas, si os fijáis, están relacionadas con compuestos y procesos que van a ocurrir a nivel de la piel, de la valla. En primer lugar, pues esa mayor extractabilidad de compuestos de la piel, que son compuestos positivos para la calidad del vino, como por ejemplo los antocianos, responsables del color, y que se van a sintetizar y acumular en las capas más internas de la epidermis de la valla. Va a incrementarse también la proporción de tanino de ollejo frente al tanino de semilla, es decir, tendremos más tanino de ollejo, que es un tanino más polimerizado, por tanto más maduro y que aportará características positivas en relación con la sensación en boca de los vinos, ¿vale? Esto, por tanto, va a reducirnos la astringencia, el amargor que aportan los taninos menos maduros, y se va a reducir el carácter herbáceo y agresivo, tanto por incrementar la maduración de los taninos como por incrementar la degradación de las piracinas, ¿vale? Algo que va a ser clave a la hora de ver la eficiencia del tratamiento en variedades como el Merlot, el Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y piracinas que nos pueden dar ese carácter herbáceo que queremos evitar. Bueno, también deciros, como veis aquí, que no debe haber modificación en los componentes del rendimiento ni en valores de Brix, pH o acidez total, y tampoco en otros parámetros agronómicos como el nivel de fotosíntesis, conductancia estomática, transpiración o el potencial hídrico foliar que mide el estrés hídrico de la planta. Y el otro producto que hemos hablado, el Albiñe Aroma, en este caso más indicado para variedades blancas y también para variedades rojas que estén destinadas a la elaboración de rosados. Y lo que vamos a conseguir es incrementar y adelantar la acumulación de precursores aromáticos en nuestra uva. En cuanto al protocolo de aplicación, pues el momento de aplicación es el mismo, cambia la dosis, aquí estamos hablando de 2 aplicaciones de 3 kilos por hectárea, pero como veis, tanto el momento como el modo de aplicación es igual que lo que hemos comentado antes con la Albiñe Mature. ¿Y cuáles son los beneficios propios del Albiñe Aroma? Bueno, pues en primer lugar, y de nuevo, quizá la característica más importante en cuanto a la respuesta de la planta es el incremento del grosor del ollejo. Como sabemos, pues la mayor parte de compuestos aromáticos, si hablamos de en torno al 80%, van a estar en la piel de la uva. Vamos a hablar de un incremento de precursores aromáticos en la piel, lo que aumentará el nivel de compuestos aromáticos varietales.
También en variedades tiólicas, pues aumento de tioles en el vino de 3MH y A3MH. Al igual que hemos hablado antes, vamos a conseguir una reducción del carácter herbáceo agresivo en los vinos resultantes y también sin impactar en peso de valla, acumulación de azúcar, pH o acidez total. Vamos a conseguir un incremento del glutatión reducido, que bueno, ya lo sabréis seguramente, cómo pues va a afectar o va a favorecer una mayor estabilidad de los compuestos aromáticos y una mayor longevidad de los vinos. Y vamos a ver cómo estos beneficios que hemos visto de los productos pues van a ayudarnos a mejorar la calidad de la uva en función de la decisión que tome respecto al momento de vendimia. Entonces, vamos a empezar viendo cuáles son los beneficios de la albiñe si estamos pensando en la posibilidad de adelantar vendimia. Y, lógicamente, esta decisión pues, puede depender de distintos motivos, ¿no? En primer lugar, pues especialmente en zonas cálidas, conseguir vinos más frescos, con valores equilibrados en esos ratios que hemos visto de azúcar y ácidos, porque el problema va a ser que cuando alcancemos valores óptimos de estos parámetros, pues tendremos deficiencia en madurez fenólica y aromática. Y ya hemos visto al principio de la presentación que estos son procesos diferentes y diferenciados en la uva. Y bueno, pues no nos olvidemos también, como en las últimas noticias de rebrotes que estamos viviendo, pues bueno, pues sabéis perfectamente cómo ha influido también en la vendimia de lo que es el hemisferio sur y bueno, pues está empezando a influir también en el hemisferio norte. Por ejemplo, aquí en España hemos tenido noticias recientemente de alguna bodega cerrada por que hay una parte importante del personal contagiada. Y, pues, lógicamente, esperemos que vuelvan después de los 14 días de cuarentena y bueno, pues todavía puedan vendimiar, aunque sea en una época pues más tarde de lo que deberían, ¿no? Pero sí es verdad que aquí hay bodegas que están empezando a coger antes la uva. También es verdad que es un año algo más temprano de la media y están tratando de adelantarse por el temor que tienen, por la incertidumbre que hay ante estas noticias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre el adelanto es una cosa que hay que tenerla en cuenta por el estilo de vino que queramos hacer y bueno, pues por las condiciones desgraciadas que estamos viviendo. ¿Qué está pasando realmente en las zonas cálidas en años tempranos? Ya lo hemos visto, ¿no? Sabemos que la madurez tecnológica adecuada se alcanza antes que la madurez tecnológica, o sea, perdón, que la madurez fenólica o aromática. Hay un periodo entre ambas madureces excesivamente largo y que se está viendo incrementada en los últimos años, como hemos dicho, con el cambio climático. Entonces, la solución que se propone con la albiñe para disminuir esta ventana de madureces es pues precisamente el efecto de adelantar esta madurez fenólica, esta madurez aromática, como digo, para reducir esta ventana de las dos madureces y que podamos cosechar uva con un equilibrio y un balance en sus componentes mucho más equilibrado. ¿Qué pasa en zonas más frías, viñedos más vigorosos, donde tengo riesgos de lluvia en fechas de vendimia? En este caso, pues el problema es que nos cuesta alcanzar muchas veces la madurez adecuada y, bueno, pues esperando a que alcancemos esa madurez adecuada, pues nos metemos en épocas de riesgo por lluvias y esto evidentemente pues va a llevar pues más presión de enfermedades, incluso riesgos de heladas de otoño en algunas zonas. Y de nuevo, pues en este caso la aplicación de la albiñe va a adelantarnos esta madurez fenólica, esta madurez aromática para que no tengamos que esperar tanto o si tenemos previsión de unas lluvias fuertes y tenemos que vendimiar antes, tenemos que vernos obligados a vendimiar antes, pues la aplicación nos va a ayudar a que cuando decido cosechar esa uva, la calidad, la composición sea mucho más equilibrada y, por tanto, el vino final también resulte más equilibrado y de mejor calidad. Y demostraros, bueno, con algunos resultados cómo actúa la albiñe, ¿no? Y por qué, si adelantamos, pues será pues beneficioso haber tratado con la albiñe. Aquí veis resultados de la Universidad de Bolonia en varios años de estudio, donde se ve que incrementamos a partir de las aplicaciones el nivel de antocianos. Y si comparamos la fecha de vendimia, que lógicamente es la última muestra que vemos aquí, pues hay una mejora
significativa. Pero si decidimos adelantar, si hacemos una semana antes o incluso adelantos más importantes, esa mejora ya la hemos alcanzado antes con diferencias significativas ya desde periodos más adelantados. Por tanto, si decimos vendimiar, pues esas ventajas ya las tenemos gracias a la aplicación. Este es otro ejemplo de un Cabernet Sauvignon, un viñedo próximo a Madrid, y de nuevo mostraros pues, cómo con la aplicación obtenemos una aceleración y un incremento en la concentración de antocianos y en la madurez de taninos en la uva. Y de nuevo hay mejoras en la fecha de vendimia habitual, pero de nuevo si decidimos adelantar, pues ya obtenemos esas ventajas gracias a la aplicación. Estos datos pertenecen a un estudio sobre la variedad Nebbiolo, donde pues efectivamente comprobamos el incremento de grosor de ollejo que os hemos comentado antes, y luego se realizó un estudio en una maceración simulada y vemos cómo no solo hemos obtenido más antocianos en uva, sino que además estos antocianos se van a extraer más fácilmente durante la etapa de maduración. Lo que es siempre muy interesante, pero especialmente en vendimias tempranas donde esta capacidad de extracción pues, no está optimizada todavía. Y en cuanto al potencial aromático, pues bueno, como sabréis, una de las familias importantes de compuestos aromáticos varietales es la familia de los norisoprenoides. Estos norisoprenoides proceden de la descomposición de los carotenoides de la uva. Estos carotenoides van a aumentar su concentración desde cuajado hasta embero, y después del embero la degradación de carotenoides va a conducir a la acumulación de norisoprenoides en la baya. Que sepáis que hay una relación directa entre esta degradación de antocianos y la acumulación de norisoprenoides. Bueno, pues hablamos que los norisoprenoides más importantes en las uvas son beta-damascenona, beta-ionona, seguro que los conocéis, que están relacionados con carácter frutal. También se sabe que la presencia de esta beta-damascenona aumenta los sabores florales provenientes de los terpenos. También sabemos que el nivel de norisoprenoides está directamente relacionado con el nivel de terpenos, ya que al final estos carotenoides pertenecen a la familia de los terpenos, son terpenos de 40 átomos de carbono. Y como pueden ver aquí, esta familia de norisoprenoides está presente en todas las variedades de uva, y va a ser una familia de compuestos aromáticos muy importantes en muchas de estas variedades. Y aquí, pues, algunos de los resultados de una reciente publicación que muestra cómo la aplicación de la Albiña, en este caso la Albiña Matur sobre la variedad Negro Amaro en Italia, aumentó la velocidad de degradación de los carotenoides. Aquí veis cómo es esa degradación de carotenoides en el agua tratada frente al agua testigo. Y como hemos visto, esta degradación está directamente relacionada con la formación de norisoprenoides en la uva. Por tanto, aumentamos ese potencial aromático y además avanzamos la acumulación de estos norisoprenoides en las bayas. También con la Albiña Aroma hemos demostrado una síntesis más importante y más rápida de precursores de norisoprenoides en uva, y bueno, ahora os presentaremos también algún resultado. Pasamos a comparativas en el caso de que no decidamos adelantar, sino comparar a igual momento de vendimia, ¿no? Ya hemos visto que va a haber un incremento en la concentración de compuestos fenólicos como antocianos, también se alcanza una mayor maduración de taninos, una degradación más rápida de las piracinas. Pero ¿qué pasa con respecto a compuestos aromáticos, por ejemplo? Bueno, pues estos son datos de un ensayo de la Albiña Aroma sobre la variedad Glera, que es la variedad más importante de la zona de Prosecco. Esto es un ensayo realizado por CREA, que es un centro de investigación nacional en Italia, un estudio que fue presentado en el Congreso de la IUV del año 2017, y en el que estudiamos durante 4 años el impacto de la aplicación de la Albiña Aroma en la concentración en uva de precursores aromáticos de distintas familias. Aquí veis las familias, terpenos, ligados a esas notas florales, bencenoides que van a contribuir con la complejidad aromática, los norisoprenoides que ya hemos mencionado, que son un grupo de aromas, como hemos dicho, presentes en todas las variedades y relacionadas con esas notas a fruta también. Y como veis en las distintas familias, en los 4 años, un incremento significativo gracias a la aplicación de la Albiña Aroma.
Y cuando hablamos de incrementar el potencial aromático de la uva, pues aquí tenéis un ejemplo del impacto de la aplicación del Albiñe Aroma, en este caso sobre la variedad Gewürztraminer. Este es un ensayo llevado a cabo por la Fundación Edmund Mack en el Subtirol, en Italia. Y veis, bueno, deciros que esta variedad es una variedad considerada principalmente terpénica, y los terpenos más importantes que presenta son el nerol y el geraniol. Y como podéis ver en los datos de ambos años, 2017 y 2018, que fueron años muy diferentes desde el punto de vista climático, vemos como en ambos años, tanto en la forma libre como en la forma ligada, la concentración de estos terpenos y la concentración del total de terpenos se ven incrementados gracias a la aplicación del Albiñaroma. Y además de estos terpenos, pues también es una variedad con una cierta riqueza de tioles. En el gráfico de barra veis como los precursores del tiol 3MH, relacionado con notas tropicales, se ve incrementada ambos años, tanto en su forma ligada a cisteína como ligada a glutatión. ¿Vale? Aquí estamos hablando de precursores del tiol 3MH en uva. Esto también lo hemos verificado en muchos estudios con Sauvignon Blanc, que por supuesto es la variedad etiólica por excelencia, y también en otras variedades blancas, e incluso también en variedades tintas como el tempranillo o la garnacha, en la que hemos aplicado el Albiña Aroma en parcelas destinadas a la elaboración de rosados. Además, pues bueno, en el gráfico de araña, de la cata que han realizado los investigadores y los colaboradores, vemos el claro impacto que tiene este incremento de compuestos aromáticos en el vino final. Destacar cómo se incrementan las notas tropicales, como hemos dicho, propias del 3MH, las notas florales propias de los terpenos, y muy importante cómo esta mejoría conlleva a que el vino sea apreciado como más típico de la variedad. Es decir, se consigue incrementar la expresión varietal, ¿no? Como hemos dicho antes, maximizamos lo que la uva puede darnos. No hablamos de nada externo a la uva, nada extraño a la propia variedad, a lo que conseguimos en nuestra zona, en nuestra parcela, pero sí hablamos de maximizar su potencial. Y bueno, vamos ahora ya al último supuesto, que es el caso en el que, por los motivos que sea, pues tengamos que retrasar la vendimia, pues muchas veces sean por temas logísticos, bueno, por lo que hemos hablado del riesgo del COVID para esto, en estas vendimias, o por la heterogeneidad que hemos comentado también antes, ¿no? Que muchas veces nos hace esperar porque tenemos un porcentaje de los racimos a los que les falta para alcanzar una buena madurez. En cambio tenemos otro porcentaje de racimos que está empezando a sobremadurar. Bien, hemos comentado que logramos un incremento del grosor del ollejo, tanto con la aplicación la Albiña Aroma como la Albiña Matur. Y aquí vemos el efecto sobre el grosor de ollejo de la aplicación del Albiña Matur sobre la variedad Corvina. Es una de las principales variedades de la región de Valpolicella, para la producción de Amarone, que es un tipo de vino que se elabora a partir de uvas pacificadas o deshidratadas. Y bueno, pues nos pareció interesante estudiar el efecto del grosor del ollejo sobre este proceso de deshidratación. En este caso es en cámaras, pero también es un proceso que hemos visto cuando la uva aún no está vendimiada y comienza ese proceso de deshidratación ya en el campo. Lo hicimos a través de un estudio durante la campaña 2018 y verificamos, como podéis ver en estos resultados, que el incremento del grosor del ollejo tanto en la uva fresca como en la uva deshidratada. Y efectivamente se pudo comprobar cómo este incremento del grosor del ollejo pues conllevó una menor deshidratación de la uva, una deshidratación más lenta. De hecho, después de un tiempo, la uva no tratada, aquí en azul, perdía un 25% del peso, mientras que la uva tratada solo un 14%, lo cual para este tipo de vinos también resulta muy interesante porque cuanto más lento sea esa deshidratación, más calidad se consigue en el vino final. Además, pues también como vemos en los gráficos de la derecha, se midió un incremento de los antocianos y un aumento de la concentración de los taninos más polimerizados, pues ligado a una mayor madurez de estos taninos, ¿no? Y de nuevo, fijaos cómo la importancia que puede tener esto en los viñedos, especialmente de zonas cálidas, si conseguimos reducir esa deshidratación. En primer lugar, pues son kilos de uva que no perdemos, es un mayor rendimiento y rentabilidad, y además reducimos también el carácter negativo que la uva sobremadura y pacificada puede tener sobre la calidad de nuestros vinos.
Bueno, como consecuencia de todos estos resultados y beneficios de las aplicaciones, pues haceros un resumen. En primer lugar, para ver todas estas características de la albiñe que hemos hablado, en primer lugar, pues gracias a la mayor homogeneidad del proceso de maduración, será más fácil de elegir el momento óptimo para la cosecha. El hecho, evidentemente, de tener todos los racimos de nuestra parcela en un estado de madurez más uniforme facilitará la elección del momento correcto de cosecha. La decisión va a ser más precisa y la calidad de los vinos resultantes aumentará. Y como hemos visto, ¿por qué decimos que el tiempo óptimo para la cosecha se extenderá? Pues bien, en el caso de que decíamos realizar una vendimia anticipada, pensando principalmente pues en obtener con uvas con menos azúcar, sin perder acidez, en este caso, como hemos visto, la aplicación del Albiñe Mature permitirá una madurez fenólica más equilibrada y la Albiñe Aroma nos va a proporcionar una complejidad aromática mucho mayor, ¿vale? Obteniendo vinos con una boca mucho más equilibrada. Esto muchas veces, como ya hemos visto, especialmente en regiones cálidas, pues tenemos valores equilibrados de azúcar, ácidos, pH y como decimos, no cosechamos porque tenemos que esperar a que las pieles estén menos verdes, más maduras y que esas notas agresivas de los taninos verdes se reduzcan. En este caso, si decidimos adelantar la cosecha, conservar la frescura para tener menos alcohol, la albiñe va a resultar una herramienta muy útil y de gran ayuda. En caso de que hablemos del mismo momento de cosecha, pues como hemos visto, la aplicación de la albiña aumentará la síntesis y la concentración de sus compuestos positivos, como hemos dicho, los precursores aromáticos, antocianos, los taninos de piel. Degradará más rápido compuestos como las piracinas y esto nos va a permitir obtener vinos más complejos, con más volumen y mayor persistencia en boca. Y, por último, en el caso que nos veamos obligados a retrasar la vendimia, pues el aumento del grosor de la piel de la baya va a permitir reducir el grado de deshidratación y, como hemos dicho, esto va a evitar o al menos minimizar las pérdidas de calidad y las pérdidas económicas, ya que con la deshidratación pues al final estamos perdiendo kilos de uva, litros de mosto y litros de vino. Así que la albiñe, como decimos, puede ser una herramienta muy interesante para ampliar el momento óptimo de vendimia. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero que os haya resultado de interés. Y bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de intentar resolver vuestras dudas. Gracias por vuestra atención. Y no sé, José Manuel, si hay algunas preguntas o cómo está la audiencia. Sí. Pues sí, son varias las preguntas. Así que bueno, primero te agradezco mucho por tu presentación, Javier, muy clara y muy completa. Y aprovechando que todavía estás caliente, vamos a empezar ya las preguntas. Así que hay una pregunta, tomándolas en base al ritmo de la presentación, hay una pregunta sobre la acumulación de azúcares y particularmente haciendo referencia a la fructosa, que hay comentarios y hay estudios que dicen que el exceso de temperatura del suelo haría también incrementar esa cantidad de azúcares en las bayas. ¿Has leído algo, has visto algo y asociando también la temperatura del suelo con la cantidad de piedras o de rocas que puede estar presente? Sí, bueno, lógicamente la temperatura del suelo va a depender de la textura, estructura que tenga el suelo, la presencia o no de rocas, incluso el color del suelo, el color de esas propias piedras, y eso evidentemente va a influir sobre la temperatura de la zona de racimos y esto, como hemos visto, pues va a tener una influencia en la acumulación de azúcares. Yo en concreto no tenía conocimiento de eso, de hablar que temperaturas del suelo más altas aumentan el ratio de fructosa frente a la glucosa, que creo que es lo que comentaba este oyente. Eso no lo he leído. Sí es verdad que bueno, todo lo que, en este caso, ese mayor calor de la zona de racimos que va a llevar a mayor acumulación de azúcar y va a llevar una sensación más dulce, por tanto, en la uva, y eso también está relacionado precisamente con esa concentración de fructosa, porque la fructosa resulta más dulce que la glucosa, y por eso cuando estamos
en uva que está más madura, donde ese ratio de fructosa es más importante, la sensación que tenemos al catar la uva también es de más dulzor, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, seguro que esas temperaturas pues, pueden influir también en este ratio. Y por eso, pues lo que hemos hablado del manejo de la vegetación, especialmente en zonas cálidas, pues muy importante para tratar de sombrear en la medida de lo posible, para evitar precisamente sobremadureces y acumulaciones de azúcar excesivamente rápidas, ¿no? Ok, muy bien. La otra pregunta es justamente sobre lo que ha vivido España con esos ataques de oidio al principio de la campaña, cómo eso puede afectar y cómo yo puedo, o cómo la bodega puede trabajar para tratar de seguir manteniendo una buena evolución dentro de su madurez. Bueno, en España este año ha sido un año muy complicado de mildiu, porque ha habido bastantes precipitaciones en primavera, pero bastantes. Os hablo de que en algunas zonas hablamos hasta 4 veces más de la media. Entonces, lógicamente, la presión por mildiu en zonas que incluso prácticamente no conocen el mildiu, pues ha sido muy grande y ha sido un mildiu temprano que ha llevado a pérdidas de cosecha en muchos sitios bastante importante, porque, bueno, de hecho ha sido un mildiu que se ha visto en el racimo sin ni siquiera verse efectos en la hoja y, bueno, pues ha arruinado una parte de la cosecha importante en distintas zonas de España. Y evidentemente en este caso las mejores soluciones son preventivas. Una vez que tengas el oidio ya metido en el racimo, siempre va a ser más difícil erradicarlo. Los tratamientos curativos no son tan efectivos como los preventivos, y aunque puedas, digamos, frenarlo, no vas a eliminarlo. Y muchas veces incluso es difícil, una vez que lo tienes ya, pues el conseguir frenarlo. Por tanto, todo lo que se puede hacer de forma preventiva siempre va a ser mucho más interesante, porque el oidio pues va a degradar, ¿no? Va a degradar compuestos del ollejo, antocianos, incluso compuestos aromáticos, y evidentemente va a tener un impacto grande en la calidad del mosto y por tanto del vino. Entonces, pues bueno, mi recomendación es hacerlo de forma preventiva todo lo posible. Luego ya, pues recomendaciones en bodega, pues seguro que con los productos de enología, bueno, podéis dar distintas indicaciones para mejorar en la medida de lo posible, pues uvas que ya estén afectadas, pues todo lo que sea trabajar con herramientas de biocontrol, pues siempre va a ayudar para un menor desarrollo del hongo y menos impacto en este caso del oidio en la calidad. Pero desde luego en viñedo siempre tratar de hacer medidas preventivas. Yo, la experiencia que he tenido cuando has tenido alguna zona afectada, a pesar de que hagas los tratamientos que intentes con tratamientos curativos, es difícil si se dan las condiciones de crecimiento del hongo, frenarlo y mucho menos erradicarlo. Bien. Hay una pregunta justamente que respecto de lo que mencionaste de los deshojes temprano para Sí. lograr una disminución de rendimiento. El oyente, aquí Álvaro Reyes, menciona que por experiencia un estudio que se hizo en Champagne no logró justamente ese resultado de disminución de rendimiento. ¿Qué sabe de eso? ¿O qué contraparte tendríamos sobre eso que mencionaste? Pues mira, lo que menciona ese asistente, yo he tenido la oportunidad de hablarlo con otros bueno, pues, encargados de viñedo, agrónomos en distintos países, y es verdad que hay opiniones muchas veces contradictorias. Hay gente que le ha funcionado muy bien esos defoliaciones tempranas.
en esa línea de conseguir una maduración más equilibrada, pero hay otros que no han visto buen resultado y entonces prefieren trabajar con deshojados más tardíos, principalmente a lo largo del embero, que como hemos visto esos deshojados más tardíos, como es lógico, pues tienen menos influencia en cuanto al rendimiento. En general, en la bibliografía lo que se encuentra pues es un poco lo que os he enseñado en esta diapositiva, que los deshojados tempranos sí que tienen un efecto sobre el rendimiento, principalmente afectando al tamaño de valla, porque hay una disminución en fotoasimilados hacia la valla y normalmente se suele conseguir un tamaño de valla más pequeño y bueno, pues como componente del rendimiento que es, tener un peso de valla más pequeño hace que sí que tenga una implicación en el rendimiento. Pero bueno, evidentemente eso va a depender también de las condiciones que tengamos durante el año, que sea más o menos cálido, que sea un viñedo mejor o peor nutrido, que tenga un aporte de riego más adecuado o menos adecuado. Todo eso al final va a influir, ¿no? Pero sí que normalmente la bibliografía, pues como en el caso que os recogía yo, sí suelen mostrar algo de reducción de rendimiento. Ok, gracias. A ver, ahora otras preguntas más sobre la parte que mencionaste de los productos de la viña. Bueno, si bien mencionaste que la viña es un producto derivado de levadura, hay algunos que preguntan cuál es el componente y cómo es que funciona, por qué la aplicación de ese derivado de levadura provoca esos fenómenos dentro de la planta. Pues bueno, la forma en que funciona, bueno, pues es muy sencillo de explicarlo, veréis. Al final, como decimos, son levaduras inactivas y como bien sabéis, al final la levadura es un hongo, ¿vale? Y bueno, hemos estado hablando y ya se conoce en la bibliografía, hay mucha investigación referida a esto en las últimas décadas, cómo la planta es capaz de identificar la presencia de hongos patógenos y tener una respuesta ante esa presencia, ¿no? Y hablamos de hongos pues, como es el oidio, como es el mildiu, como es la botrytis. Y como digo, se ha verificado que la planta es capaz de responder ante la presencia de estos hongos y de alguna manera pues activar su sistema inmunológico. Esto es lo que pretendemos conseguir con la albiñe. Como digo, es derivados de levadura. La levadura también es un hongo y, por tanto, la composición de la levadura no es tan diferente de esos otros hongos que sabemos que la planta es capaz de identificar. Entonces, bueno, hay una serie de receptores en las hojas que van a ser capaces de identificar patrones moleculares propios de los hongos. Y esos son los receptores que con la albiñe tratamos de alcanzar, ¿no? Al final hablamos de una composición, hablamos de componentes como betaglucanos, monoproteínas, algunos aminoácidos, quitina, que están presentes tanto en la levadura como en esos otros hongos patógenos y, por tanto, conseguimos con la albiñe alcanzar esos receptores que están en hoja y provocar la respuesta de la planta. Y esta respuesta de la planta sabemos, porque bueno, con la albiñe lo hemos demostrado, lo hemos estudiado mucho, pero también está en la bibliografía cómo esa parte de respuesta de la planta está relacionado con el incremento del metabolismo secundario. Y ese metabolismo secundario al final es responsable pues, de la síntesis de estos compuestos que hemos hablado, como son los antocianos, como son taninos, como son los precursores aromáticos. Todos estos son compuestos sintetizados en ese mecanismo secundario que se ve activado o se ve incrementado por esta señal que mandamos a la planta. Y ese realmente es el objetivo de la albiñe, incrementar, adelantar la síntesis de estos compuestos para que tenga un impacto positivo en la composición de la uva y que ese impacto se vea luego reflejado en la calidad del vino resultante, ¿no? No sé si se ha quedado claro. Sí, Sí. queda muy claro, sí, sí, sí. A ver,
los beneficios o los tipos de aplicaciones que uno tendría que hacer si durante ese periodo de tratamiento que mencionaste hay lluvia. Estoy pensando en una pregunta que nos viene de Brasil. Bueno, pues la recomendación que damos, lo ideal es procurar que haya 48 horas sin lluvias entre la aplicación, o sea, después de cada aplicación, al menos 24, si es 48, pues mejor. Si damos la primera aplicación al inicio del envero y no han transcurrido 48 horas y tenemos lluvias, la recomendación que damos es que la segunda aplicación la hagamos antes, es decir, que no esperemos a lo mejor 10-12 días, sino que la hagamos a los 7-8 días. Si tenemos lluvia después de la segunda aplicación, en ese periodo de 48 horas después de la segunda aplicación, ahí la recomendación que damos es repetir esa segunda aplicación después de las lluvias, buscando pues eso, un periodo, si es posible, 48 horas sin lluvias. Okay. También hablando de condiciones climáticas un poquito adversas, sabemos que viñedos que han sufrido de heladas tienen justamente una gran disparidad en el momento de la madurez, en los diferentes estados que pueden tener las distintas parras. Hay un beneficio de usar un producto como la Alvigne para tratar de homogeneizar la madurez del campo. Sí, y de hecho tenemos experiencias, por ejemplo, en 2017, bueno, en España, pero en gran parte de Europa, hubo una helada bastante importante y afectó a muchas zonas vitivinícolas, ya digo, no solo en España, sino también en Francia, en Italia, países del este. Y la verdad que con el uso del Alvigne tenemos la experiencia de una mejora bastante importante en la homogeneidad que se consigue posteriormente en la maduración, porque como decías, cuando suceden estos casos de helada, pues bueno, sabemos que hay un rebrote, hay algunos racimos que incluso pueden salvarse, otros que van a proceder de brotes secundarios. Entonces, yo recuerdo ese 2017 con racimos en la planta que unos estaban empezando la floración, otros estaban en tamaño pimienta y otros estaban ya casi a punto de cierre de racimo. Y dentro de la misma planta teníamos esa heterogeneidad. Y la verdad que tuvimos muy buenas experiencias con la aplicación del Alvigne en la mejora de esa homogeneidad. De hecho, hemos tenido, siempre recuerdo un caso en Estados Unidos, bueno, zonas de estas límites donde están empezando a poner viñedos que bueno, pues tienen muchísimos riesgos de heladas en primavera bueno, llegar al caso de que solo la bodega solo vendimió la parte que trató con la Alvigne, porque la zona que no trató, la madurez era tan escasa que no quisieron ni hacer vino con ella porque se quedó completamente verde. En cambio, con la Alvigne, por lo menos, vieron un nivel de madurez que podía permitir hacer un vino decente. Entonces, tenemos experiencias bastante interesantes cuando tenemos estos fenómenos de helada para igualar posteriormente la homogeneidad y conseguir una calidad más interesante. Bien, bien. A ver, para terminar ya un par de preguntas más, porque ya el tiempo está adelantando. Dentro de los parámetros que mencionaste sobre los beneficios de un producto como la Alvigne, ¿qué pasa con el ácido málico? Que también es uno de los parámetros que algunas bodegas utilizan como parámetro para seguir la madurez de la uva. Sí, bueno, nosotros lo hemos seguido también en muchos ensayos y bueno, como hemos dicho que no había variación en la acidez total y en el caso del málico tampoco. Ni en málico ni en tartárico, que son los ácidos principales, no hemos visto que haya una diferencia significativa
bueno, hemos realizado realmente multitud de ensayos científicos, seguimientos con clientes y realmente no hemos visto diferencias importantes nunca en niveles de málico. Pero ¿estás de acuerdo que el seguimiento del málico puede ser un parámetro a seguir para la definición de Sí, madurez de la uva? sí, totalmente, porque como decimos, dentro de esa acidez, el tartárico va a ser mucho más estable durante la maduración. Y el málico es el que nos va a ir indicando mucho más la evolución de la maduración, porque ese sí que se va a ir perdiendo por diversos procesos que ocurren en la uva, tanto dilución por la entrada de agua, pero también por la respiración y por tanto puede ser un buen indicativo del nivel de maduración. Lo que pasa que también puede, evidentemente, según sea la campaña, según sea el año, puede haber diferencias. Pues, por ejemplo, que años más cálidos frente a años más frescos, las diferencias pueden llegar a ser importantes, porque el málico sí que se puede degradar rápidamente por respiración en condiciones de temperaturas elevadas, y a lo mejor una campaña que no tenga estas temperaturas tan grandes, pues los niveles no caen tan rápido. Y bueno, al final podemos tener niveles más altos en función de cómo sean las condiciones del año. Bien. A ver, la última pregunta que que se ha repetido en un par de veces, sabiendo que es algo para muchos agrónomos, es algo relativamente nuevo el pensar en tratar con biotecnología los viñedos y en particular con derivado de levadura. Hay algunas condiciones especiales para tratar. ¿Puedo juntar un tratamiento del alvín con otro tratamiento programado dentro de mi programa de tratamiento del viñedo? Sí, se puede mezclar, ¿vale? La respuesta general es sí. Hemos hecho diversos ensayos de fitotoxicidad, mezclando nuestros productos con otros productos que hay en el mercado de distinto tipo, tanto fungicidas como fertilizantes, siempre la aplicación foliar, por supuesto, y bueno, no hemos visto que haya ningún problema de fitotoxicidad. Siempre damos la recomendación, en el caso de mezclar con cobres, bueno, pues dentro del rango de concentración que da el fabricante de esos productos de cobre, siempre da un rango. Entonces, en caso de mezclarlo con el albiñe, procurar usar rangos más bajos de cobre, porque bueno, pues, estos productos van a aumentar la actividad propia del cobre y bueno, pues como sabréis, si nos pasamos de cobre, al final el cobre puede ser tóxico para la planta. Entonces, por eso sí que damos una recomendación de bajar dosis de cobre en caso de mezclar. Okay. Pero ya digo que bueno, realmente la experiencia ya llevamos años y bueno, tenemos experiencia de muchos clientes que han mezclado con cobres, con otros productos, y bueno, pues lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido reportes de problemas de fitotoxicidad. Entonces, bueno, la recomendación general es que se puede mezclar. Fantástico, muy bien. Pues muy bien, Javier. Oye, vamos a dar por terminado la ronda de preguntas. Las que pueden haber quedado sin contestar las responderemos en los próximos días directamente vía mail a las personas que las mandaron. Quiero recordar la posibilidad de descargar desde ya, digamos, los tres archivos que están, los tres documentos que están colgados a nuestra presentación, y también recordar que a partir del lunes o martes de la próxima semana esa presentación estará disponible vía video directamente desde nuestro sitio web l'allemande-enologie.com. Para la gente, justamente tengo algunos mensajes para la gente que no logró conectarse esta mañana por distintas razones. Así que, bueno, desde ya les deseo un excelente fin de semana a todos. Les agradezco mucho por su participación y, bueno, cualquier pregunta, no duden en contactarse con sus equipos respectivos por país. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.